Continuamos aquí en Ruta de Éxito por Vital FM 91.1. Bueno, vamos a continuar hablando acerca de los niños, acerca de la psicología, acerca de la ciencia, porque estamos enlazados con Efraín Freire. Él es médico, psicoterapeuta y neuropsicólogo, además director general de A Tu Lado Centro, y vamos a conversar justamente sobre las condiciones del neurodesarrollo, ¿no? Cómo se pueden diagnosticar además a temprana edad y de qué manera se realizan estos diagnósticos además acertados. ¿Cómo estás, Efraín? Bienvenido, buenos días. Buenos días, Carla, encantado de estar en tu programa y sobre todo, bueno, para conversar o discutir este tema que considero que es muy importante, sobre todo para los padres que nos puedan estar escuchando, ¿no? Sobre las condiciones de neurodesarrollo y qué se entiende como condiciones de neurodesarrollo, algunos ejemplos y cómo abordarlos, cómo diagnosticarlos y todo lo que tú consideres necesario conversar. Bueno, justamente vamos a comenzar por ahí, ¿no? O sea, cuando hablamos de repente de neuropsicología, ¿no? Y cómo podemos esto anexarlo con las diferentes condiciones o los diferentes trastornos del neurodesarrollo para que la gente pueda entender un poquito cómo es la neuropsicología. Claro, entonces yo creo que lo primero podemos explicar es que el neurodesarrollo es una condición de cómo se va desarrollando nuestro sistema nervioso desde el vientre materno, y eso tiene que ver con una complejidad genética, o sea, tiene que ver con genes, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de condiciones de neurodesarrollo, son condiciones que ya han sido estudiadas, investigadas y también ahora ya diagnosticadas y que muchos de nuestros oyentes pueden haber escuchado, ¿no? Por ejemplo, el espectro del autismo o el TEA, ¿sí? Esa es una de las principales porque alberga la mayor cantidad de genes. Otra condición bastante común es el TDAH o el trastorno de déficit de atención con hiperactividad, ¿sí? Es otra condición de neurodesarrollo que van en un 30-40% ligadas al autismo, o sea que quiere decir que una persona TDAH o una persona autista puede tener las dos cosas, ¿sí? Otra condición, por ejemplo, bastante común es las dislexias, y que son niños o niñas que alrededor de los 5 o 6 años de edad, cuando comienzan a introducirse en la lectura, por ejemplo, en el primer año de primaria, comienzan a tener ciertas dificultades para leer o para entender la lectura. Y también ya después también la escritura, o sea, la dislexia es la dificultad para leer o escribir. Las discalculias, que también son condiciones de neurodesarrollo, son aquellos chicos que tienen o han tenido siempre dificultades para las matemáticas, para entender los números, para contar, desde muy pequeños, y luego de repente desaprobaban los cursos o repetían de año, de repente solamente por un tema de matemáticas. Y eso hoy se considera una condición también llamada discalculia. Ahora, ¿por qué te digo esto? Porque todas estas condiciones, que podría enumerar algunas otras, tienen que ver con la neuropsicología, o sea, la especialidad. En mi caso, yo soy médico neuropsicólogo, y me aboco a recibir este tipo de casos para evaluación a través de evaluaciones neuropsicológicas, ¿no? La neuropsicología es una ciencia que comparte conocimientos psicológicos y conocimientos médicos del lado de la neurología. Pero básicamente lo que hacemos son evaluaciones para luego después también abordar al paciente desde la neurorehabilitación, o sea, dentro del tratamiento, la terapia relacionada a la evaluación que se pudo haber hecho desde un inicio. Ahora, es importante cuando hablamos de estas condiciones, ¿verdad? Como el TDA, el TDAH que nos has mencionado, el autismo, la dislexia, la discalculia, y como tú dices, de repente podríamos continuar en la lista, que a veces se desconocen, ¿no? A veces creemos que de repente un niño no avanza en cierta área porque de repente es flojo, porque de repente no le estamos haciendo la práctica necesaria, porque de repente no ve bien la pizarra, lo llevamos al oftalmólogo, ¿no? Pero poco se habla justamente de estas condiciones, como tú bien lo has hablado, que están ya de manera genética, ¿no? Entonces, lo que es importante aquí es poder detectarlas a tiempo para que puedan ser diagnosticadas, ¿no? Y puedan recibir un adecuado tratamiento. Correcto, y tú lo has dicho, Carla. El diagnóstico idealmente debe ser a temprana edad. Por ejemplo, en el espectro del autismo,
Ya a partir de los 2 años, 3 años, ya se puede hacer un diagnóstico. En el caso del TDAH, podemos hacer una sospecha, porque hay unas pruebas neuropsicológicas que se pueden hacer a temprana edad, pero la confirmación ya se da a partir de los 7 años de vida del niño. Eh, las dislexias se comienzan a ver ya cuando el niño Efraín, comienza a introducirse Efraín, en la primaria, que es cuando sí, comienzan a exigirle Efraín, la lectura, y puedes ahí es darme, cuando la mamá tiene que estar atenta a las dificultades, sí, porque Efraín, muchas puedes veces darme un minuto, por una de las favor. Estamos condiciones que un teniendo niño le un vaya mal problema en en la las notas conexión. es precisamente, por ejemplo, esto. Efraín, ¿puedes darme por favor un minuto? Estamos teniendo un problema con la conexión, estamos escuchándote pero bastante entrecortado. Entonces, vamos compañeros a solucionarlo. Vamos rapidito a una pausa comercial, ¿sí? Y regresamos para poder darle una solución pronta, porque estamos teniendo problemas con la comunicación. Vamos a la pausa y regresamos.